profesor y magistrado emérito del Tribunal Supremo, perfecto Andrés Ibáñez, pues es otro de nuestros puntales de nuestro programa. Hace muchos años que nos acompaña, siempre mantiene el mismo tema. Como siempre decimos, no vamos a leer el currículum, es, aparte de su actividad jurisdiccional, que durante muchos años ha llevado a cabo, pues es uno de los intelectuales, de los profesores, de los juristas más relevantes en nuestra disciplina. Lo bueno del origen judicial es que los universitarios siempre decimos es filósofo del derecho, es constitucionalista, es procesalista, como también vamos a tener acá, penalista. En cambio, el juez creo que no hace esas distinciones. Le podríamos presentar como excelente teórico del derecho, como excelente constitucionalista también, o procesalista, porque de alguna manera un juez, aunque en su actividad jurisdiccional pueda dedicarse más a un área del derecho, pero esos compartimentos que hacemos en la universidad de distintas áreas, pues en el ámbito judicial no son, o por lo menos no son tan rígidos. Y digo esto porque la temática, el título de su exposición, que mantenemos desde hace muchos años porque nos parece también un pilar fundamental y un punto de partida imprescindible en una especialidad de justicia constitucional, y es el que hemos titulado Principios constitucionales del Poder Judicial. Durante muchas sesiones posteriores iremos adentrándonos en la cuestión, si queremos, más específica de la justicia constitucional, de la jurisdicción constitucional, los tribunales constitucionales, los procesos constitucionales, pero antes de dar esos pasos nos parece imprescindible partir de una visión constitucional de toda la actividad judicial, ¿no?, del propio Poder Judicial. Y nos parece que el profesor y magistrado perfecto Andrés Ibáñez pues es la persona ideal para llevar a cabo este desarrollo que, como digo, viene haciendo hace muchos años, entre tantas y tantas obras, ¿no?, aparte de pertenecer a Jueces para la Democracia, haber participado en revistas y publicaciones científicas muy importantes. Ahora quiero citar una de la que en los últimos años aquí presentábamos, que es Tercero en Discordia, un trabajo o una colección de trabajos que incide precisamente en esta temática, ¿no?, en la posición del Poder Judicial. Nos parece un punto de partida imprescindible. Le agradecemos que siga aceptando muchos años después esta invitación también para venir aquí a Toledo, además con esta configuración que venimos haciendo estos años, ¿no?, inmediatamente después de la inauguración. Nos parece que el arranque, el punto de partida de nuestro programa debe ser este enfoque, y él lo hace muy bien, y no le quiero quitar más tiempo, más que agradecerle, como digo, que haya aceptado de nuevo la invitación, darle la palabra. Creo que algunos han debido salir para alguna necesidad puntual, por lo demás comprensible, pero ya volvemos a tener aquí el grupo para escuchar su exposición. Muchas gracias. Muy bien. Bien, lo primero es agradecer esta nueva invitación a dirigirme a los miembros de este curso y, por tanto, mi agradecimiento al profesor Díaz Rebori y a sus colaboradores. Lo segundo es decir que hablar después de Luigi Ferrajoli tiene un inconveniente. Si esto fuera un avión, ahora mismo caerían las máscaras de oxígeno sobre ustedes. ¿Por qué? Pues por un fenómeno de despresurización, por la pérdida de altura. Pero bueno, es lo que hay y ¿qué le vamos a hacer, no? Por otro lado, a mí me ha gustado mucho escuchar una vez más a Luigi Ferrajoli. Bien, la jurisdicción es un universal, esto es evidente. Todos los pueblos de cualquier cultura han tenido siempre algún tipo de institución que, por referencia a normas de cualquier tipo, confiere a alguna persona pues una legitimación para resolver conflictos de una forma, diríamos, autoritativa. Ahora, si ese es un universal, otro universal es que la figura del juez es una figura inquietante. Y yo creo que es una figura, además, connotada de una natural arrogancia. Se ejerce en régimen de discrecionalidad. Afecta a intereses muy sensibles de personas que, además, se encuentran en situaciones de conflicto. Por tanto, en situaciones, yo diría, de riesgo. Esto hace del juez, aparte de un resolutor de conflictos, de un garante de derechos, también una posible fuente de riesgo para las personas, por su condición de poder. Esto me parece que es fundamental. La prueba de que ha habido preocupación
desconfianza está en el régimen, por ejemplo, el régimen histórico del tratamiento de la prueba, las ordalías, el régimen de prueba legal, en definitiva, quitar al juez la decisión. ¿Por qué? Por razón de desconfianza. Bien, la referencia a Montesquieu es ineludible, una referencia que, en definitiva, tiene que ver con un personaje singular, porque preocupado por los problemas de su estamento, hizo una teorización de la jurisdicción que ha ido mucho más allá y que en este momento sigue siendo válida. La idea de la necesidad de un poder moderador desde la legalidad y políticamente nulo por estar básicamente fundado en el derecho. La Ilustración aportaría algo también muy importante, y es un cierto tratamiento, una cierta conciencia de la dimensión cognoscitiva del enjuiciamiento. Beccaria quiere un juez investigador indiferente de la verdad y Muratori quiere un juez perplejo para conocer. Tras el paréntesis de la Revolución Francesa, que es muy interesante, pero no hay posibilidad de entrar en él, lo cierto es que en Europa prevalece el diseño napoleónico. La jurisdicción integrada en el Ejecutivo, parte de la Administración, un instrumento de gobierno, así lo califica el propio Napoleón, y los jueces gobernados desde el Ejecutivo a través de una Corte Suprema cooptada políticamente. Este modelo se ha perpetuado y sigue todavía vigente en muchos países, en algunos tal cual, en otros a través de la conservación de algunos de sus elementos estructurales. Resultado de este modelo, que ya digo, dominó en Europa, se trasladó a los países de su área de influencia y en este momento sigue estando presente de distintas formas y de una forma siempre, de cierto modo, pesada, porque implica un contrapunto respecto del modelo ideal constitucional de jurisdicción. El resultado, falta de independencia externa de la magistratura como tal, falta de independencia del juez integrado en una organización calcada por el modelo del ejército, la íntima convicción como criterio de decisión, que prácticamente es una puerta abierta a la arbitrariedad, y en los jueces una cierta homogeneidad y una cierta subalternidad respecto del poder político. En este sentido, el modelo, que tuvo una vigencia incondicionada en la Europa continental, ya digo, se pasó a otros países y al final hoy subyace a una cierta cultura, si queremos, entre comillas, de la jurisdicción que es claramente incompatible con el modelo constitucional. La prueba de la calidad de este sistema tuvo una oportunidad histórica y es la época de los nazifascismos, en los que resulta que las jurisdicciones de los países en que se produjo esta lacra involucionaron de una manera rigurosamente funcional con sus poderes, con sus estados, para integrarse en políticas de la justicia no solo autoritarias, sino directamente criminales. Los jueces siguieron masivamente al Estado en su involución autoritaria. Ejemplos: la Europa de los nazifascismos, las dictaduras del cono sur de América Latina. Ahí hay un momento muy interesante en el tratamiento de este asunto, que está representado por la Asamblea Constituyente italiana. Italia, que tiene una cultura de la jurisdicción mucho más rica que la de otros países ya en ese momento, a pesar de los pesares, en la Asamblea Constituyente, con personalidades como Calamandrei, por ejemplo, se interroga sobre el porqué de lo sucedido precisamente con la jurisdicción y con los jueces. ¿Por qué esa actitud? Y la respuesta implícita es: no, había un modelo de organización y de cultura que es en definitiva al que se debe este resultado. Evidencia: la democracia política puede enloquecer y puede envilecerse y puede arrastrar a los jueces en esa dinámica. Por tanto, la garantía política no basta, es imprescindible establecer límites de derecho. Y por eso el Estado constitucional implica un cierto retorno al ideal del gobierno de las leyes, pero leyes que ahora no deberían ser barreras de pergamino, porque en definitiva estas no funcionan, sino que aplicando el principio al que se ha referido reiteradamente Luigi Ferrajoli de rigidez, las leyes, y sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales, tendrían que tener una vigencia incondicionada, y aquí es donde los jueces deberían tener un papel esencial. Precisamente porque son tutores de la dimensión sustancial de la democracia. Y la democracia no puede ser solo cuestión de procedimientos, Luigi Ferrajoli lo ha escrito, lo ha dicho precisamente hoy también. Y, por otra parte, hay una evidencia: no es posible hablar de ciudadanos sin derechos.
ni efectividad de derechos sin las garantías. Por tanto, la garantía tiene que ser jurídica y encomendada a un sujeto políticamente independiente. Esta es la astucia de la razón del Estado de Derecho, del Estado constitucional. La garantía primaria, los derechos en el vértice de la pirámide. Garantía secundaria, protección judicial efectiva y, naturalmente, efectividad de los derechos. Bien, así el juez resulta ser independiente de una nueva independencia. Una independencia que es la propia del modelo de jurisdicción en el Estado constitucional. ¿Por qué? Porque la jurisdicción es una instancia no representativa, no de participación, sujeta solo a la ley y que se justifica solo o esencialmente por la garantía de los derechos fundamentales, que son espacios de autonomía frente al poder, hoy habría que decir frente a los poderes, incluido el económico o los económicos. Por tanto, independencia exclusiva, sujeción a la ley, que ahora es ley más Constitución. La independencia en este sentido es una metagarantía, se ha dicho, es garantía de garantías, garantía en favor de los justiciables, porque la independencia es independencia para la imparcialidad, no un privilegio de los jueces, por más que muchas veces haya funcionado así. Satta, un gran procesalista italiano, decía que la imparcialidad es el atributo definitorio del juez en dos dimensiones. Dimensión jurídica, porque el respeto de los derechos de las partes pone al juez en su sitio. Si el juez no está en su sitio, la balanza se mueve. Segunda garantía, epistémica, porque la equidistancia se da por una razón fundamental, porque es un presupuesto indispensable del Estatuto del Juez para conocer. Es un presupuesto ideal de la obtención de conocimiento. Si no hay equidistancia respecto de los problemas, respecto de las versiones sobre el mismo problema, será imposible operar con él o sobre él con una mínima tendencial objetividad. Por eso, desde la Constitución italiana se da un avance singular. Por un lado, se teoriza la independencia externa de la magistratura como tal, de la organización como tal, de la instancia jurisdiccional como tal. Por otra parte, se reconoce por primera vez en la historia la independencia interna como atributo esencial del juez de la jurisdicción, que protege a los jueces respecto de sí mismos, es decir, de los poderes internos a la propia organización judicial. Y, naturalmente, la independencia en estas dos vertientes debe ser abordada en dos dimensiones. Dimensión institucional, tutela del marco organizativo; dimensión funcional, proteger el ejercicio de la función. La independencia externa tiene que ver con la ubicación de la jurisdicción, que debe quedar a salvo de interferencias, de injerencias de la política. Esto implica objetividad en el régimen de acceso, inamovilidad, una retribución digna. Ojo, retribución digna que no tiene nada que ver con los salarios estratosféricos de algunas magistraturas y algunas Cortes Supremas, que habría que preguntarse si son el coste de la independencia o el precio de la sumisión. Por otra parte, la independencia externa tiene una dimensión funcional que reclama reserva de jurisdicción. Emitida la ley, la función que corresponde en relación con ella es la propiamente judicial. Por tanto, inadmisibles interpretaciones condicionantes de la interpretación, disposiciones nuevas condicionantes de la interpretación o injerencias que se inmiscuyan en la relación del juez con la ley, que debe ser directa. La independencia interna, en la dimensión institucional, reclama un sistema rigurosamente horizontal de organización, algo absolutamente distinto de lo que rige en el sistema napoleónico y en las magistraturas heredadas que tienen que ver con el modelo. No hay razón alguna para que exista cualquier tipo de poder político-administrativo de unos jueces sobre otros. Los jueces, dice la Constitución italiana en el artículo 107, que es revolucionario, dice algo tan sencillo como esto: los jueces se distinguen solo por razón de la función. Un precepto, ya digo, que no ocupa una línea y que, sin embargo, ha implicado toda una revolución en el modo de entender la jurisdicción. Por otra parte, debe regir el mérito y la capacidad en la promoción y, en definitiva, en la evolución de las carreras judiciales. Y es preciso reducir el papel de los cargos directivos y cuidar extraordinariamente las valoraciones de profesionalidad, porque por esta vía se pueden introducir controles subrepticios que al fin terminan siendo administrativos, que es como decir políticos.
La carrera ha sido justamente reivindicada en aquellos países donde no había una organización estable de la jurisdicción. Pero el modelo de carrera como tal, que pone a los jueces prácticamente, los coloca en una estructura jerarquizada y vertical, los pone en realidad a competir hacia arriba. Es decir, prácticamente esto obliga a un avance que condiciona extraordinariamente el ejercicio de la función, porque aquel que tiene el manejo, la disposición de las expectativas de los jueces, controla a los jueces y ejerce indudablemente un control de la jurisdicción. No hay ninguna razón para que mi superior jerárquico en el orden procesal y en el sistema de recursos sea además un superior administrativo o político respecto de mí. Cuando se produce ese fenómeno, naturalmente, la jerarquía condiciona los contenidos jurisdiccionales y entonces la jurisprudencia es uniforme no porque jurisdiccionalmente se reduzca a unidad a través de una instancia suprema, sino porque el condicionamiento político predispone a los jueces a actuar de forma subalterna respecto de quien tiene la capacidad de. Sobre la carrera hay una cosa muy interesante que decir, y es que cuando Calamandrei habla de la carrera, no habla de la carrera, habla de los peligros de la carrera. En sus famosas conferencias mexicanas, Calamandrei aporta precisamente algo de lo realmente importante de la cultura de la jurisdicción generada en Italia en torno a la Constitución. ¿Por qué? Pues porque la carrera ha propiciado esa tradicional interferencia jerárquico-administrativa de unos jueces sobre otros. Esto permite una manipulación de las expectativas profesionales y un condicionamiento brutal de las actitudes de los jueces. Se dice, como argumento de defensa, que la carrera estimula la formación, porque el tener que ascender lleva a los jueces a ser más estudiosos, pero en realidad no. En realidad, lo dijo también Calamandrei, la carrera lo que estimula es el carrerismo. Es decir, poner como valor prioritario el de ascender en el cursus honorum, en definitiva, en defecto de otras exigencias fundamentales, porque no se olvide que la independencia de los jueces es independencia para. La independencia interna en la perspectiva funcional aporta también algún dato muy interesante. Primero es que en la jurisdicción no hay nada que gobernar. La idea de gobierno implica un estatuto, un status subiectionis en quien lo soporta. En materia de jurisdicción no hay nada que gobernar y naturalmente, y menos políticamente. Se trata, por el contrario, de establecer un sistema que evite la interferencia o el poder de unos jueces sobre otros y que la disciplina, el ejercicio de la disciplina, que puede ser indispensable, esté sujeto a las garantías propias de la actividad jurisdiccional y en concreto de la jurisdicción penal. Es decir, taxatividad en el establecimiento de los tipos disciplinarios, garantías jurisdiccionales en la exacción de responsabilidad, recursos, etc. Bien, la independencia tiene inevitablemente, la exigencia de independencia, alguna proyección en los derechos cívicos del juez. Por una parte, demanda una drástica separación de la política. Es evidente que un juez puede optar por ser candidato y participar en unas elecciones y yo sinceramente diría que teniendo en cuenta que el ingreso en la política no es en esa política ideal que recibe el nombre de polis, sino en la partitocracia, creo que el juez que da ese paso no debería volver a la jurisdicción. ¿Por qué razón? Pues porque el equipaje no suele ser nada favorable de cara al mantenimiento de los principios. No quiero decir con esto que no haya personas, y conozco algunas, que han ejercido muy bien la política democrática y han seguido siendo jueces independientes, pero en general representa un riesgo que a mí me parece no vale la pena correr. En este sentido hay algo importante. Los jueces, como autoridades, como sujetos de poder, tienden normalmente a identificarse, a integrarse en ciertos estratos de la sociedad. ¿Qué pasa? Pues que entran en un mundo de relaciones peligrosas. Las relaciones de la política, las relaciones de la partidocracia, y el problema, muchas veces se ha hablado de la soledad del juez frente a la ley, para mí el problema son sobre todo las relaciones peligrosas. Las relaciones peligrosas que pueden ser con las autoridades, incluso de carácter formal, y no digamos ya con los poderes informales. Y hay un tema que aquí se presenta con unas particularidades muy notables en este momento en la sociedad de la información, y es la relación con los medios de comunicación.
que hoy son una forma particularmente incisiva de poder. Ejercen, es verdad, un derecho constitucional de los ciudadanos a la información, pero cuidado, porque normalmente lo ejercen empresas que están presididas por la lógica del beneficio y que fácilmente tienen relación con poderes, diría, ocultos, poderes informales, que naturalmente pueden implicar un enorme condicionamiento y no digamos la presión que son capaces de ejercer ante situaciones que pueden interesar al grupo político económico que está detrás del medio correspondiente. Esto es tan importante que el Consejo de Europa le ha dedicado mucho espacio. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay un tipo de juez, sobre todo el juez estrella, el juez exhibicionista, el juez cinematográfico, que entra con los medios en una relación verdaderamente peligrosa, que es esa relación de do-ut-des. Yo doy información privilegiada, yo doy buen trato a cambio de imagen. La imagen, no hay que decir que en esta sociedad tiene muchísima importancia. La presencia del juez en la opinión pública es esencial. Yo creo que el juez es un ciudadano que tiene conocimiento, que debe tener compromiso con determinados valores y puede muy bien contribuir a generar buena opinión sobre estos temas. Pero debe hacerlo, primero, evitando propensiones estelares. La jurisdicción es una función que yo creo reclama discreción, reclama moderación, está reñida con la espectacularidad. Y en este sentido yo creo que todo lo que se diga en términos de mesura, autocontención, capacidad argumentativa, todo lo que se diga es poco. Claro, si las condiciones son estas, es evidente que la presencia del juez en las redes sociales puede tener auténticos problemas, porque las redes sociales no se prestan precisamente a la argumentación, no son vehículos ideales para canalizar posiciones racionales, argumentadas, etcétera. Naturalmente, el juez lo que no puede hacer nunca es opinar sobre cuestiones sub iudice y sobre todo si naturalmente es él quien las gestiona. Bien, la adecuada vigencia del modelo de Estado constitucional de derecho en tema de jurisdicción requiere un humus cultural. La dimensión cultural es una dimensión aquí, en esta materia, en este campo, muy descuidada, siendo realmente importante. Un buen ejercicio de la jurisdicción necesita una buena cultura constitucional de la jurisdicción de sustento. Esto es un presupuesto de la calidad de ejercicio y es imprescindible nutrir culturalmente las actitudes de quienes están llamados a ejercer la jurisdicción. Franco Cordero, un gran procesalista italiano recientemente fallecido, decía: los juicios de los jueces dependen de lo que el juez sabe. Y es cierto, de lo que sabe, de lo que no sabe, pero también de cómo lo sabe y, ojo, de cómo lo vive. La independencia es un valor difícil, es un valor de oposición. Los partidos en la oposición la celebran, la reclaman, la cantan, pero naturalmente basta que las urnas les den opciones de gobierno para que la situación cambie inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un valor tendencialmente contramayoritario, porque se trata de garantizar espacios de contrapoder, porque lo que exige del juez es exclusivamente sujeción a la ley. Y un colega y amigo de Luigi Ferrajoli, también mío, fallecido hace años, magistrado italiano, decía: es que realmente la independencia judicial exige sujeción a la ley, pero desobediencia de todo lo que no es la ley. Y él explicaba, sobre todo, desobediencia al pasoliniano palazzo. Pasolini usaba el término palazzo para referirse a los lugares del poder. Que, ojo, se identifican generalmente con el poder político, pero cuidado, ahí están los poderes económicos que hoy sabemos hasta qué punto condicionan, controlan, manipulan, manejan el poder político. Pues bien, el poder judicial en el Estado liberal de derecho tuvo, lo hemos visto en las dictaduras europeas de mediados del siglo pasado, su prueba de la verdad. Los poderes de extracción liberal en los países de los nazifascismos evolucionaron, como he dicho. Los jueces actuaron conforme a su ADN institucional y cultural. Pero en el Estado constitucional de derecho, el verdadero banco de pruebas de la jurisdicción ha sido otro. En principio,
El diseño constitucional es un buen diseño. Por primera vez en la historia se puede hablar de un buen diseño. Pero, ya digo, donde ha tenido verdaderamente su banco de pruebas esta jurisdicción de inspiración constitucional y de organización constitucional es en la corrupción, es en el fenómeno de la corrupción. La corrupción nos ha puesto delante de un fenómeno verdaderamente poliédrico, un fenómeno muy complejo que tiene algunas particularidades. Por una parte, ha puesto de manifiesto una cosa: la democracia en nuestros países se ha quedado a las puertas del partido político, de modo que los partidos políticos tienen un gran déficit de constitucionalidad. Esto ha hecho que hoy hablar de corrupción es hablar no necesariamente de corrupción de partido, pero sí fácilmente de presencia del partido o de algún partido en los fenómenos de corrupción, sobre todo partidos con experiencia de poder. El partido en nuestras constituciones, en nuestras realidades, es una organización oligárquica, fundamental para la democracia. Kelsen lo decía: cuidado en la crítica de los partidos, porque el partido es esencial para la democracia, pero la democracia demanda un tipo de partido, ojo, que no tenemos. Por otra parte, el intervencionismo estatal puso en práctica algunas nuevas estrategias y circunstancias, nuevas formas de actuación en un espacio peligroso, el de intersección de la política con el mercado, nuevos sujetos políticos con grandes competencias en el ámbito económico, decisiones políticas de notable relevancia económica, en régimen de enorme discrecionalidad, porque era un fenómeno emergente, no estaba previsto suficientemente, no tenía, por tanto, una reglamentación adecuada y, por tanto, sin marco legal adecuado, imaginemos, dinero, política sin garantías de control, blanco y en botella, diríamos aquí. Pues bien, el welfare, que ha tenido muchas cosas buenas, trajo también este fenómeno: disposición de grandes sumas de dinero, en un estado casi empresarial en algunos aspectos, llamado a actuar en un vacío de reglas. Con esto se incrementa el riesgo de las desviaciones y el poder quebranta las reglas de la política y las reglas del mercado. Naturalmente, cuando digo el poder, no estoy diciendo todo el poder por sistema, pero sí franjas relevantes de los sujetos de poder en todos nuestros países. El fenómeno es un fenómeno que se ha manifestado con generosidad en todos estos años y es curioso porque, claro, todo esto se produce a partir, primero, de una desmovilización de todos los mecanismos de control. Y la corrupción invade y se apodera de nuestras democracias y se convierte en un dato estructural. Esto lo hemos tenido. Es decir, en este país ha habido regiones que se podían haber convertido en un parque temático de corrupción, precisamente por la generalización tremenda. Pues bien, hay una dura evidencia. Esta política, a pesar de que es una política que debe estar inspirada constitucionalmente y reglada constitucionalmente, no soporta su propio derecho. Ha necesitado altas cuotas y necesita altas cuotas de ilegalidad para reproducirse en sus constantes y permanecer. Convive y tolera con la corrupción, no reacciona contra ella, deslegitima al juez cuando interviene y, al final, tenemos delante situaciones sobre las que no hace falta incidir porque son perfectamente conocidas. Ahora bien, hay algo que sí ha cambiado. Estas magistraturas carenciales, que están lejos del modelo, que tienen muchos problemas, sin embargo, han experimentado un crecimiento de su independencia y a veces solo de la cultura de la independencia. Y esto ha bastado para que hayan menudeado actuaciones judiciales que habrían sido impensables no hace tanto tiempo. Algo ha cambiado. El estatuto del Poder Judicial en muchos de nuestros países, la cultura de los jueces, ojo, muy importante, la cultura de los jueces, y esto ha reforzado su capacidad de intervención. Y además a esas intervenciones les ha dado una mayor visibilidad a través de los medios. Claro, esto puede llevar a una conclusión. El Poder Judicial es el poder bueno. El juez es el ángel salvífico frente a los poderes horribles. Y la verdad es que no. Pero por una razón francamente elemental, porque no hay poder bueno. No hay poder bueno. Lo único bueno del poder es que exista como poder otro, desde el derecho, en el caso del judicial, y en todo caso, tratándose de cualquier poder, la sujeción a las garantías. Es lo que puede garantizar la calidad de ejercicio.
En realidad, hemos tenido una limitada vigencia del Estado constitucional, pero insisto, es un buen diseño y ha puesto de manifiesto que puede funcionar en aspectos esenciales frente a un fenómeno que nunca había tenido una respuesta eficaz desde el derecho. Claro, ahora advertimos el porqué de la vieja resistencia a desarrollos constitucionales ambiciosos en materia de jurisdicción. ¿Por qué la necesidad de neutralizar la instancia judicial como instancia de control? También, ¿por qué el limitado compromiso de, no diré pocos jueces, cuando tienen expectativas de poder, de ascensos, porque, en definitiva, el Poder Judicial es muy exigente. El ejercicio de la independencia tiene costes personales, en definitiva, exige actitudes, diré, fuertemente convencidas y, insisto, un soporte cultural realmente consistente. En este sentido, es ilustrativo en la generalidad de nuestros países políticas en la ilegalidad y partidos que han operado al margen del derecho y que, ojo, cuando han tenido una respuesta del derecho o desde el derecho, han deslegitimado a la instancia judicial. Y la instancia judicial, con todos sus inconvenientes, es el único, limitado, imprescindible recurso frente a las degradaciones de la política, salvo que la política ponga, en definitiva, a producir sus propios mecanismos de autocontrol, que los tiene y que, ojo, serían importantísimos si funcionasen. El problema es que generalmente no funcionan. La corrupción tiene una particularidad. Así como la delincuencia movida por la necesidad, la delincuencia, en definitiva, de subsistencia de la pobre gente, está fuertemente condicionada por fenómenos que realmente no se remueven solo desde la legalidad, porque exigen políticas prestacionales. Sin embargo, la corrupción tiene una particularidad. Los sujetos corruptos, sobre todo los grandes agentes económicos, los políticos situados en un buen nivel, normalmente no necesitarían de la corrupción para subsistir. Por esa razón, y puesto que la necesidad no les impulsa, la respuesta penal, la respuesta desde el derecho penal, sí tiene una notable funcionalidad y ha demostrado ser eficaz. Ahora bien, la persecución de los delitos públicos, de este tipo de delitos, tiene sus dificultades. Dificultades, por ejemplo, de carácter extraprocesal. Ese tipo de actividades son difíciles de perseguir, son muy complicadas. Implican, hoy el dinero se mueve como todos sabemos, por tanto exige trabajos depuradísimos, sofisticados, complejos, por parte de una instancia como la jurisdiccional, que en materia de medios nunca ha brillado, ¿no? Por otra parte, los grandes agentes económicos y sobre todo políticos, y no digamos cuando van juntos, tienen en su mano las pruebas de sus actividades y naturalmente pueden utilizarlas de la forma que más les convenga. Pero por si fuera poco, además existen privilegios como los aforamientos, la competencia de los tribunales superiores, que fíjense ustedes por qué, y es una pregunta interesante, ¿por qué los sujetos de poder reivindican como sus jueces naturales a los altos magistrados? ¿Por qué buena parte de la corrupción, cuando afecta a la jurisdicción, entra por el vértice, por la cúpula? Es una pregunta que dejo porque me parece que es importante. Bien, el precario desarrollo del Estado constitucional de Derecho tiene que ver, yo creo, bastante con esto, con la dinámica del poder. El juez es un huésped incómodo y, naturalmente, un juez en su posición constitucional tiene una función que puede crear problemas a quien no esté, digamos, en el eje de la legalidad. Bien, ¿por qué nuestros países tienen justicias tan cargadas de carencias? El Estado, lo hemos visto, ha sabido dotarse cuando lo ha necesitado, pongo comillas, y hay áreas de la institucionalidad estatal que están muy bien dotados. La jurisdicción nunca lo ha estado. Los desarrollos constitucionales de la jurisdicción se han dado siempre y se siguen dando siempre a la baja. Yo creo que la corrupción es una lección de constitucionalismo en negativo. Ahora se entiende bien esa exigencia de que el poder frene al poder, de que el ejercicio del poder se haga
poder político, poder económico, en un marco de reglas. Y de ahí la necesidad imprescindible de profundizar el modelo del Estado constitucional de derecho precisamente en todos sus planos. Es un absurdo que han vivido hemos vivido en muchos de nuestros países. Las instituciones y la política compitiendo con la calle en la generación de delincuencia. No es una butada. Se podría incluso perfectísimamente verificar con cifras. La corrupción ha producido un tipo de delincuencia de una gravedad inusitada, que ya digo, ha competido con la calle, ha podido permitir, se puede hablar de que ha competido con la calle. En este momento sabemos definitivamente y bien que la política, el poder pueden envilecerse, que el poder judicial a veces se ha incorporado a esa política envilecedora, que no basta el autocontrol de la política porque precisamente el Estado constitucional es una constelación de controles donde el jurisdiccional tiene en todo caso su papel y por tanto las garantías son un mecanismo absolutamente imprescindible para que los derechos tengan el mínimo de realización exigible. Lo ha explicado mejor que nadie Luigi Ferrajoli. Pues bien, en el momento constituyente hemos visto una alta tensión hacia los principios. A partir de ahí, legislaciones siempre a la baja en el tratamiento de la jurisdicción. Jueces que aceptan fácilmente su dimensión de poder, porque esto está bien, está a altura, pero que al mismo tiempo no aceptan de la misma manera su compromiso con los valores. El Estado constitucional de derecho es un sistema ideal. Yo creo que es el mejor de los conocidos. Nunca en la historia ha habido momentos políticos sociales tan brillantes, diría tan satisfactorios, como los alcanzados por el Estado social en algunos países europeos en años que no están tan lejos. En este sentido, sin embargo, hay que decir que el desarrollo constitucional ha estado demediado en la práctica. ¿En qué sentido? El tratamiento y la praxis del partido político, ya he dicho, la autonomía de la política respecto del derecho, que facilita la corrupción, y por otra parte el bajo perfil muchas veces cultural y de compromiso de los jueces. La responsabilidad de los jueces no se puede ocultar. Hay una responsabilidad importante que es de los propios jueces. Yo creo que hoy tenemos la más rica experiencia del poder. Aristóteles decía del poder que tiene un componente de animalidad. Yo digo, Aristóteles, junto a nosotros, no sabía nada del poder. Los que hoy sí sabemos del poder. Por tanto, esa vertiente, ya vista por el gran filósofo, no puede descuidarse. Está ahí. Sabemos bastante, ojo, nunca del todo, de sus desviaciones. Y sabemos que la apuesta por el derecho es absolutamente imprescindible y que en este contexto, sin el derecho, la política no va a funcionar de una manera constitucionalmente ideal. Pero claro, la solución no puede ser judicial o no puede ser solo judicial, es evidente. Si el sistema no funciona en todas sus vertientes, es absurdo pensar que al final va a haber un juez que resuelva los problemas. Por tanto, en este sentido, el Estado constitucional es un modelo ideal, pero tiene que ser profundizado a la luz de la experiencia y exige un constitucionalismo que en buena medida lo tenemos en el ámbito nacional, pero que tiene que ser desarrollado y perfeccionado. Y la línea está en Ferrajoli, yo no tengo ninguna duda. Siguiéndole a él, y termino, creo que habría que hacer, primero, que la democracia constitucional entre en el partido político. Segundo, separar, lo ha dicho muy bien, separar los partidos del Estado y de la sociedad, del Estado y devolverlos a la sociedad. Separar las funciones de gobierno de las funciones de garantía. Blindar las funciones públicas respecto de los poderes económicos y financieros y fortalecer las instituciones de garantía, en particular la judicial. Creo que aquí hay un buen campo para el desarrollo de la imaginación jurídica y hay un gran desafío para la cultura jurídica. Benjamin Constant, que era un hombre inteligente y profundamente sensible, decía que las garantías judiciales, en general las garantías que representadas por el derecho, deben cumplirse por imperativo legal. Pero decía, para los agentes encargados de su cumplimiento, cumplirlas, observarlas y hacerlas cumplir debía ser, de alguna forma, una cuestión de autoestima. Pues bien, nada más y muchas gracias.
Bien, pues muchas gracias a Perfecto Andrés Ibáñez. Yo creo que ha sido una exposición muy completa, muy intensa, sin embargo breve en el tiempo, lo que nos deja unos minutos. Luego les vamos a obsequiar como bienvenida con un vino español aquí en el Patio del Tesoro o del Silencio, que es este que tenemos a la salida, pero tenemos tiempo, podemos hacer como en la ocasión anterior. Los que están en la sala que quieran intervenir pueden levantar la mano y hacemos una ronda de preguntas. Se pueden levantar o si quieren, por si tú te vas a quedar ahí, pueden subir allá, que hay un sitio libre, y desde la mesa con un micrófono, porque es importante por el audio. Y los que están en Teams, si hay también una o dos palabras, pues haremos lo propio, que levanten la mano en este momento. Veo que alguien comentaba problemas de audio, pero parece que están restablecidos para los de Teams, ¿no? Buenas tardes. Tengo dos preguntas corticas, no son muy largas. La primera es, ¿los magistrados de las Supremas Cortes y del Tribunal Constitucional deberían ser elegidos mediante la meritocracia? Esa es una. Y la otra sería, ¿cómo se afecta la independencia de los jueces de las altas cortes y del Tribunal Constitucional en los países en que no existe un Tribunal Constitucional autónomo, sino que la función constitucional es una función de la Suprema Corte de Justicia? Serían esas dos. Gracias. Gracias. Agrupa varias también, de 3 en 3, por ejemplo. Profesor, buenas tardes. Nos decía que el principio de independencia judicial esencialmente es un principio anti o contramayoritario. En ese sentido, ¿quién sería el último dique de contención para proteger este principio de un proyecto constitucional de independencia judicial que se aleje al Estado constitucional de derecho? La propia Suprema Corte, por ejemplo, a través de la revisión de una reforma constitucional que desmantele el principio de independencia judicial, la sociedad civil. Si es un principio esencialmente contramayoritario, ¿quién sería el órgano o el ente para proteger este principio? Hola, buenas tardes. Soy Alejandra Loya de México. Yo trabajo en el Poder Judicial Federal y dentro del Poder Judicial siempre nos han enseñado que tenemos que ser sobrios en nuestro actuar y que el juez habla a través de las sentencias, y lo que comentaba usted de que no teníamos que llegar al estrellato. Pero me parece que ahorita en el momento político de México, justamente esta sobriedad de los jueces ha llevado a una desconfianza de la sociedad que no está muy enterada de cuál es nuestra función jurisdiccional. Entonces, ¿cómo cree usted que sería el modo correcto para que el Poder Judicial se pudiera acercar más a la sociedad y, como quien dice, cómo podríamos estar mejor legitimados si no fuera a través solo de las sentencias? Gracias. Gracias. Bueno, como parece que se incorpora otra persona, añadimos una para cerrar los de aquí, si te parece, y luego ya los de Teams. Hola, gracias, buenas tardes. Leonardo Chávez, de México, Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. ¿Cómo ha logrado España contener las voluntades políticas cuando la Corte Suprema ha tenido que hacer su función expulsando normas del sistema jurídico, afectando pues la voluntad política del pueblo? Es decir, ¿cómo el país, España ha logrado contener el poder político frente al poder judicial? Adelante. En cuanto a la primera pregunta, sí, es un problema. El sistema de selección de las altas magistraturas evidentemente ha planteado históricamente problemas, porque normalmente el criterio de selección ha sido puramente discrecional, pero de discrecionalidad política. Las altas magistraturas han estado siempre cooptadas políticamente y han sido una longa mano, a veces incluso brevi mano, del poder político en acto. Esto es así. Por tanto, ¿qué sistema? Evidentemente, sobre todo si se trata de altas magistraturas, es importante que quienes van a ejercer esa función
tengan naturalmente una experiencia decantada, tengan una calidad jurídica, incluso cultural, que debería ser evaluada. Evidentemente, esto sería un presupuesto necesario. Yo diría que generalmente, cuando se convoca un concurso de esta índole, por ejemplo, en el caso de España, cualquier persona mínimamente informada del medio judicial y de los medios políticos próximos a la jurisdicción sabe quién sería el mejor candidato. O sea, conocer al buen candidato no es difícil. El problema es, en definitiva, estar dispuestos a hacer esa opción y que no sea una opción de partido, porque naturalmente tener Cortes Supremas de confianza. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Las Cortes Supremas han sido el principal obstáculo para la independencia judicial. Han condicionado negativamente a la independencia. Hablo de las Cortes Supremas de viejo estilo, que se han dedicado, más que a tarea jurisdiccional, a administrar y a controlar a los jueces. Y por otra parte, incluso en el plano jurisdiccional, han tenido una ejecutoria de muy poca calidad, porque normalmente esos altos magistrados, que en algunos sitios se llaman ministros, no hacen las sentencias, porque las sentencias sabemos que se las hacen sus equipos de apoyo. Por tanto, a mí me parece que es bastante fácil. Esas instancias puramente jurisdiccionales, el sistema de elección, obviamente capacidad y mérito, decantado a través de un sistema transparente, que no es fácil, no es difícil de articular. Aquí habría que decir, como lo decía Luigi Ferrajoli, lo improbable y lo imposible. Imposible no, puede ser hasta fácil. El problema es tener voluntad política y hacerlo. Y, naturalmente, aquí las propias magistraturas tienen también un papel, porque pueden ser autoexigentes, pueden generar cultura. Las asociaciones judiciales pueden tener una voz importante a la hora de plantear exigencias desde el punto de vista del ideal constitucional en materia de jurisdicción. Sí, el Poder Judicial efectivamente tiene una dimensión contramayoritaria, porque aplicar la ley al final muchas veces es contraponer la voluntad de la ley que está ahí frente a la voluntad política coyuntural, en definitiva que ha salido de las últimas elecciones, y esto es así. Entonces, la garantía, yo creo que es una garantía que tendría que ser multipolar. A mí me parece que aquí tienen un papel importante los propios jueces, generando buena cultura de la jurisdicción. Y yo insisto en el asociacionismo judicial, asociacionismo democrático, en el que, en definitiva, los jueces se manifiesten internamente con libertad y se acerquen a la sociedad civil para generar una buena cultura de la jurisdicción. Porque si no hay en la sociedad civil una demanda fuerte de justicia, es muy difícil que la política se haga sensible a esas exigencias. Y, desde luego, la independencia judicial tiene que defenderse desde muchas instancias. Y una buena parte de esa defensa debería ser cultural. Si los ataques a los magistrados, a los jueces, a los tribunales que dictan sentencias, por ejemplo, que no son populares, se producen fácilmente y no tienen respuesta, evidentemente los jueces, los mejores jueces en esos casos, estarán solos. La sociedad civil, obviamente, debería tener un papel, pero también necesita una cultura. En una palabra, aquí hay una dinámica que se autoalimenta y que hasta la fecha no ha operado suficientemente. Bueno, en algún país sí. En Italia ha habido momentos realmente interesantísimos en que el asociacionismo judicial ha cumplido un papel importante y la sociedad civil ha sido una sociedad civil sensible a los problemas de la justicia. Hoy probablemente no lo es, pero lo ha sido. Hay cosas que se pueden hacer y se han hecho. Bien, el juez. Hay una tendencia a decir que el juez debe hablar en las sentencias. Y es verdad, el juez debe hablar esencialmente en las sentencias. Pero yo diría que no solo, que es legítimo que el juez, como ciudadano conocedor de un área de la institucionalidad estatal que tiene sus peculiaridades, a mí no solo no me repugna, me parece que es conveniente que pueda ser también un creador de opinión. Esto exige, obviamente, condiciones. Hay que hacerlo cargándose de razón, con muchísima prudencia, evitando entrar en terrenos donde no se debe entrar, evitando implicarse en asuntos en curso, etcétera. Pero se puede y se debe. Y aquí también las asociaciones judiciales deberían tener un papel.
asociaciones judiciales fuertemente comprometidas con el modelo constitucional, que pueden tener internamente sus diferencias, pero que estén interesadas precisamente en eso, en potenciar la garantía jurisdiccional, que también debe tener una raíz social y también debe tener en la opinión pública, en definitiva, una instancia, diríamos, de defensa cuando haga falta. La última pregunta, vamos a ver, bueno, hablaba en España. En España no tenemos un tribunal constitucional y, bueno, ha habido ocasiones, y las está viendo, en que el Tribunal Constitucional emite resoluciones pues que naturalmente pues declaran la inconstitucionalidad de normas legales, etcétera, con todo lo que esto significa. Y, bueno, esto pertenece a una cierta dinámica, a la normalidad de la vida político, civil y jurisdiccional en un Estado constitucional, ¿no? Hay también otros supuestos en los que lo que hace el Poder Judicial es conocer en vía criminal de conductas gravísimas debidas a líderes políticos, a sujetos políticos que han contado con el consenso popular en algunos momentos, manifestado a través de las urnas. Pues bien, realmente esto pertenece, yo diría, a la dinámica, a la normalidad, a la fisiología del sistema. El Poder Judicial está para eso. Y debe, naturalmente, en este terreno, mantener sus posiciones con firmeza, y para eso, y yo he insistido mucho en el factor cultural, es absolutamente esencial. ¿Por qué? Porque estas actuaciones son difíciles. Pueden no contar con el consenso y pueden incluso contar todo lo contrario, es decir, con un disenso generalizado. Y lo decía Luigi Ferrajoli. El juez independiente tiene que estar en condiciones de quitar la razón a la mayoría todas las veces que haga falta. Está puesto para eso, obviamente, cargándose de razón. Y aquí la motivación, obviamente, es un deber constitucional, yo diría benemérito, que bien utilizado debe producir efectos muy beneficiosos desde el punto de vista de la cultura jurisdiccional. Uno de ellos, ejercer una cierta función también educacional en relación con la ciudadanía. Claro que para eso los jueces tendríamos que empezar a escribir bien y clarito. Pues gracias. Quedarían... Bueno, me parece que hay una mano levantada nada más en este momento en Teams, que sería Patricia Torrealba. Pues le damos la palabra y con esta intervención y la respuesta cerraríamos. Patricia, ¿me escucha? Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Valdivia, vengo de Chile. Patricia Torrealba, el nombre de la dueña de este computador, por eso aparece su nombre. Profesor, mi pregunta va a lo siguiente. Me parece que también es importante para la independencia externa de los tribunales la provisión de los bienes que sirven para su funcionamiento. Bienes y recursos. Desde ese punto de vista yo querría contar que en el caso chileno los recursos son autorizados, entregados por el poder político a través de la ley de presupuesto en que participa el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y administrados por la propia Corte Suprema, en un contexto en que hay una carrera judicial jerárquica. Mi pregunta apunta a si eso constituye una dificultad y cuáles serían caminos para una administración de bienes que no tuviera estas características. Sí, en algunas ocasiones se ha reivindicado, pensando en la figura del Consejo del Poder Judicial, cuando comenzó su andadura en España, hubo algunos autores que reivindicaban también para el Consejo la gestión del presupuesto estatal en materia de justicia. Bien, yo creo que no es necesario, no es imprescindible. Bueno, no, en absoluto. Es decir, creo que es algo que no debe darse. Un Consejo de la Magistratura tiene que gestionar el estatuto judicial y las finanzas, el presupuesto, debe, en definitiva, ir por otro camino. Eso sí, debería estar garantizado para que las necesidades reales de la justicia sean satisfechas y para que el poder político no utilice la vía presupuestaria como un modo de controlar y condicionar la actividad judicial. Para esto, una fórmula podría ser reservar para la jurisdicción, para la justicia, una parte, una cuota determinada del presupuesto que tendría que estar
gestionada por un organismo ad hoc independiente. Creo que de esta manera se podría resolver. Porque es verdad que esa vía presupuestaria está siendo utilizada, yo diría que de una manera regular, por poderes ejecutivos que quieren mantener a la jurisdicción dentro de determinados límites, y esa es una vía, en definitiva, muy fácil de recorrer para ellos. Bueno, pues muchísimas gracias. Un aplauso para el ponente.